Buenos días, le damos la bienvenida a la doctora Marcela Citlali Martínez Márquez. Ella es médico psiquiatra y nos apoyará con el tema de trastorno autista. Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Agradecidas por su presentación. Iniciamos con usted, con su tema de trastorno del espectro autista. Gracias, déjame compartir la pantalla, ¿no? Bueno, pues buenos días. Yo soy la doctora Marcela Martínez Márquez. Me invitaron pues el día de hoy a hablarles sobre el trastorno del espectro autista. Cada vez está como más sensibilizada la comunidad para hablar de este padecimiento. Entonces, pues es un buen momento para seguir empapándonos de este padecimiento. Muy bien, en general, el término de trastornos del neurodesarrollo hace referencia al grupo de alteraciones o problemas que interfieren en la adecuada maduración y funcionamiento y que se presentan desde el nacimiento o con más frecuencia, pues en la primera infancia. Y entonces, pues así los trastornos del neurodesarrollo están descritos como un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteraciones en la adquisición de habilidades en una variedad de dominios del desarrollo, incluidos el sistema motor, el sistema social, el lenguaje y la cognición. Dentro de las nominaciones, tenemos que en el DSM-4, que es el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales, trastorno del espectro autista está dentro de los trastornos de inicio en la primera infancia, niñez y adolescencia. Y pues vamos pasando al DSM-5 y actualmente ya está el DSM-5-TR, se quedó en esta clasificación de desórdenes del neurodesarrollo. Y si nos vamos a las clasificaciones internacionales de enfermedades, pues está dentro de la categoría de trastornos del desarrollo psicológico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque los sistemas institucionales normalmente usan el criterio del CIE-10 para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero podemos encontrar como más desglosados los criterios clínicos en el DSM. Entonces es importante revisar estas dos literaturas para realizar el diagnóstico. Aquí tenemos en el DSM-TR, donde vienen los trastornos generalizados del desarrollo como clasificación. Y después nos pasamos al DSM-5, en donde tenemos como tal, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ya viene el trastorno del espectro autista. Igual, en el CIE-10 tenemos la clasificación dentro de los trastornos del desarrollo psicológico, el trastorno generalizado del desarrollo, y dentro de estos, pues ya viene la clasificación de autismo típico o autismo atípico. Igual, si vemos el CIE-11, que pues todavía no, bueno, al menos acá todavía no se usa como una clasificación internacional, pero vemos que ya nos empieza a manejar el trastorno del espectro autista. Entonces, muy bien, porque vamos avanzando a la claridad y la unificación de los nombres y los criterios. Tenemos un poquito de historia sobre cómo empezó alguien a notar síntomas y los empezó a describir. Entonces tenemos que en 1943 Leo Kanner empezó a notar falta de contacto con las personas, aislamiento y soledad emocional.
En aquel entonces estaba esta parte de la esquizofrenia, entonces todos estos pacientes entraban en un solo grupo que eran los trastornos psicóticos o la esquizofrenia, entonces empezaron a separar criterios clínicos para empezar a definir poblaciones. Después en el 44, Hans Asperger empezó igual a describir falta de empatía, escaso interés social e intensa concentración en determinados intereses, ¿verdad? Después viene una explicación psicológica de Leo Kanner en donde se habla de culpar a los padres, ¿verdad? Como estas madres esquizofrenizantes, era toda esta teoría psicológica, ¿verdad? Entonces vamos avanzando en el tiempo y en 1952 se crea la primera edición del DSM, ¿verdad? Y bueno, aquí hablamos de que el comportamiento autista en esta edición del DSM no se incluye y todos estos síntomas entran en el diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? Entonces va pasando el tiempo y ya llegamos al DSM-4 en 1994 y entonces aquí ya nos empiezan a hablar de los trastornos de inicio en la infancia y es como ahorita llegamos a la edición del DSM-5 y DSM-5TR actualmente en el 2022, pues ya tenemos la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo y tenemos pues 3 esferas. Lo que antes eran características específicas, ahora nos dice para que realmente el diagnóstico de trastorno del espectro autista se dé, tenemos que tener 3 alteraciones. Alteraciones en la interacción social, en la comunicación social, verbal y no verbal, y en la cognición social, ¿verdad? Y estos están asociados a rigidez o patrones repetitivos de conducta. Ahora sí, el trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo cuyas manifestaciones clínicas inician en etapas tempranas, cuyas múltiples áreas del desarrollo se empiezan a afectar y las características principales son alteraciones en la interacción y comunicación social, así como por conductas, intereses o actividades estereotipadas, restrictivas y repetitivas. En México, esta condición ya está reconocida como una discapacidad. En México está reportado 1 de cada 115 niños. Aquí en el estado de Colima, donde actualmente vivo, hay una ley para estos pacientes, que es la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista. Entonces, pues es algo que, de hecho, en este año 2022, está en revisión de nuevo la ley y están tratando de incluir valoraciones clínicas estandarizadas aquí para el estado, para que todo el personal de aquí pueda tener acceso a esta ley y a estos instrumentos y emitir el diagnóstico oportuno. Bueno, dentro del trastorno del espectro autista, 2/3 partes pues coinciden con un coeficiente intelectual por debajo de 70 puntitos y déficit en el adaptativo, en el nivel adaptativo sugestivos de discapacidad intelectual. ¿Qué pasa aquí? Los pacientes normalmente con el trastorno del espectro autista, antes de los 6 añitos, mucho de su desarrollo cognitivo se ve disminuido. Es por eso que en esta edad y específicamente en esta población tenemos que hacer mucho esfuerzo en desarrollar habilidades cognitivas. ¿Por qué? Porque si el chiquitín viene programado para que su coeficiente intelectual se quede por debajo de 70 puntitos, vamos a tener muchas dificultades en la edad adulta. Actualmente se están haciendo muchos diagnósticos de trastorno del espectro autista en la edad adulta. A mí no me había tocado apenas, yo creo que el año pasado y que realmente adultos, por todo este boom de información, fueran a la consulta y dijeran, se me hace que tengo autismo, ¿verdad? Quisiera entender por qué yo tengo esta dificultad. Y entonces, creo que
el que se esté haciendo como toda esta manifestación de información en redes y por todos lados está siendo muy importante porque está cambiando calidad de vida de los pacientes desde la situación social. Si hablamos de la situación cognitiva, pues podríamos mejorar mucho su calidad de vida por la situación del funcionamiento y la adaptabilidad. En ciertos casos, algunas funciones como la memoria pueden estar particularmente desarrolladas y un porcentaje menor de casos puede mostrar aptitudes extraordinarias en la música, en el dibujo o en las matemáticas, ¿verdad? Hay niños que, bueno, a mí me toca pues, que van reprobando materias, pero se saben toda la historia universal. De hecho, hasta se ponen a debatir conmigo sobre situaciones políticas. ¿Por qué? Porque la función de la memoria para estos temas es impresionante, pero pues no para los demás, ¿verdad? Y eso tiene que ver pues cómo se fue formando su cerebrito y cómo se fueron dando y desarrollando habilidades para unas cosas y para otras no. Hay pacientes que son excelentes violinistas, también me ha tocado ver pacientes con muchas habilidades en la música. También me ha tocado ver pacientes con muchísimas habilidades en las matemáticas y creo que una característica que me ha tocado ver en general en todos los pacientes con TEA es que tienen muy buenas habilidades visoespaciales, entonces son muy buenos en color, y son muy buenos en dibujo. Entonces realmente, pues es un área de oportunidad para ellos. Bueno, dentro del trastorno del espectro autista, vemos que en el DSM-4, pues los diagnósticos o los criterios clínicos rondaban entre la interacción social, la comunicación y el lenguaje y la conducta e intereses restringidos. Y entonces pasamos de un modelo tridimensional a un modelo bidimensional en el DSM-5, en donde ya vemos, por un lado, la comunicación social y por el otro lado, la conducta e intereses restringidos. Si nos vamos específicamente a los criterios clínicos, en el DSM-5, para que se cumpla una enfermedad, o en general para todos los DSM, siempre se tiene que cumplir el criterio A. Si el criterio A no está presente, entonces no es esa enfermedad, ¿va? Entonces, el primer criterio sería deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente: actualmente o por los antecedentes. Es por eso que aquí algunos pacientes o algunas mamás pueden decir, es que mi hijo tuvo esos síntomas, pero ya se le quitaron, entonces ya no tiene autismo. No, la condición de TEA es para toda la vida, solo que hay momentos de la vida en donde los síntomas se presentan con mayor intensidad. Y entonces tenemos este criterio: deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, acercamiento social anormal. Algunos pacientes se acercan y te huelen, o se acercan y se pueden pegar mucho contigo la piel, ¿verdad? O luego van y te abrazan y ni los conoces, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los criterios, pues acercamiento social anormal. Fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. Entonces, no pueden seguir la interacción social o la cognición social, no saben esperar su turno para entrar en una conversación. Si todos están hablando de hamburguesas, él quiere empezar a hablar de carros a la mitad de la conversación. Entonces, pues esto también genera dificultad en la reciprocidad social. Disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, ¿verdad? Lo que te interesa a ti no me interesa a mí. Yo tengo mis propios intereses y mis propios afectos, ¿verdad? Y entonces es en donde yo puedo tener más cariño o un contacto emocional más intenso
con algún objeto o alguna mascota que realmente con mi hermano, con mi papá o con alguien que constantemente veo, pero pues realmente no he desarrollado ese vínculo, ¿verdad? Y bueno, el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Hola y hacer contacto visual y no te hacen caso, ¿verdad? Dentro de los criterios de la 2, empieza con deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, ¿verdad? Comunicación verbal y no verbal poco integrada, que es ahí donde empezamos a ver los pacientes, pues que realmente no consolidan el lenguaje, lo consolidan parcamente, o incluso están pues con mutismo, ¿verdad? Selectivo. Entonces, pues es una amplia gama de alteraciones en la comunicación verbal. Anormalidad en el contacto visual y de el lenguaje corporal, ¿verdad? No les interesa hacer contacto visual contigo más de 2 segundos, que es parte de las preguntas que se hacen en las escalas clínicas, ¿verdad? Deficiencia en la comprensión y el uso de gestos, y entonces por ahí me ha tocado ver en los chats de autismo o en estas páginas de Face que hay papás de niños con trastorno del espectro autista, y entonces pues luego se habla de que son niños muy emocionales. Pues están tratando, ¿verdad? De conectarse con la persona y hay una exageración, de la expresión facial, no la regulan, ¿verdad? Entonces, o no la expresan o los pacientes que ya han tenido un trabajo terapéutico más constante tratan de imitar, ¿verdad? Y entonces en vez de una sonrisa, pues ¿verdad? Exageran la sonrisa, ¿verdad? Este, entonces, pues empezamos a oscilar en estas alteraciones. En el A3 tenemos déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Tenemos dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, o sea, no nada más pasa con la mamá, sino pasa en todos los lugares en donde esté el niño, ¿verdad? Tienen dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos y tienen ausencia de interés por las otras personas. Lo que les decía que si a ellos les gusta, por ejemplo, un spinner, se quedan con el spinner, ¿verdad? Y a nadie le hacen caso. Eh, Incluso pues el juego imaginativo, pues en los primeros años pues no tiene, a menos que se empiece a desarrollar la cognición social y entonces empieza a haber como bosquejos de juego imaginativo. Para ellos el juego es tal cual, o sea, es un carrito, pues es un carrito, ¿verdad? O incluso el carrito, las llantas, pues el juego es la llanta, o sea, ni siquiera es jugar al que el carrito va y viene y choca con los dinosaurios y toda esta historia que se construye en los niños. Bien, entonces para que se cumpla el diagnóstico de trastorno del espectro autista, tenemos que tener en cuenta todos los criterios clínicos de ¿verdad? Dentro de otro de los criterios clínicos son patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en 2 o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes. Igual nos habla el DSM-5 de que hay ejemplos ilustrativos, pero no necesariamente son estos, ¿no? Entonces tenemos movimientos, uso de objetos, habla estereotipada o repetitiva. Por ejemplo, hay estereotipias motrices simples, ¿verdad? Es lo más común, pues es el aleteo, la alineación de juguetes. Normalmente, pues el ejemplo más clásico es la alineación de los carritos, la alineación de objetos, la alineación por colores,
la alineación de cualquier artículo, ya sea del mismo color, del mismo tamaño o de las mismas formas, ¿verdad? Cambio del lugar de los objetos, ecolalia y frases idiosincráticas, ¿verdad? En el cambio del lugar de objetos, les voy a contar una anécdota que a mí se me quedó así súper, grabada del cambio de lugar de objetos. Dentro de los niños con TEA, también son acumuladores, ¿verdad? No les gusta deshacerse de sus cosas. Entonces, me ha tocado ver niños que no dejan que sus mamás se deshagan de los billetes. Cuando van a la tienda, no las dejan pagar con billetes, tienen que pagar con monedas, ¿verdad? Si la mamá saca un billete, los niños entran en crisis, ¿verdad? Parte de los intereses restringidos. El cambio de lugar de objetos, una vez se llevaron los abuelitos al niño de paseo. Por favor, llévenselo. El niño aceptó que se fueran de paseo. Entonces la mamá dijo, aprovecho y hago limpieza del cuarto de mi hijo, ¿verdad? Porque resulta que el niño acumulaba basura, ¿verdad? Se comía unas papitas y las dejaba debajo de la cama, y luego que si se comía un jugo, lo que fuera de comida, el niño acumulaba todas las envolturas. Y entonces hacía una crisis muy grande cuando se deshacían de estos objetos. Entonces la mamá pues decía, ya huele feo, ya algunas tienen hongo, o sea, ya tengo que hacer limpieza de esto. Y entonces se lo llevan, y cuando regresa el niño y pues ve que no existían muchas de estas partes de las bolsitas de papitas y todo esto, pues fácil, creo que la crisis duró como 4 horas con la mamá. Y entonces el menor lo que quería era saber específicamente dónde habían quedado sus objetos. Y entonces la mamá, por más que le explicaba que iban a la basura y que bla, 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 pues el menor no se calmaba con esa explicación. Entonces la mamá tuvo que ir al municipio a preguntar específicamente el camión de la basura de su colonia a dónde había ido a descargar la basura, y entonces llevó al menor al basurero. Y entonces ya en la entrada del basurero, la mamá le dice, mira, aquí es peligroso, nos podemos enfermar, bla, bla, bla. Y entonces fue hasta en ese momento que la crisis del paciente se dio, cuando él observó dónde iban a estar sus objetos. Entonces, es bien importante para ellos, ¿verdad? El anticipar todas estas cosas con ellos. La ecolalia, pues podemos nosotros decir cómo estás y ellos dicen cómo estás, tú dices bien, ellos dicen bien, tú dices rojo, ellos dicen rojo, y así se la pueden pasar, y ya sea que pueda ser una ecolalia del momento o puede ser una ecolalia en donde vieron alguna película de Toy Story y se la pasan repitiendo diálogos, específicamente como venía en la película, ¿verdad? Y frases idiosincráticas, pues normalmente son frases fuera del contexto social en el que están los niños, pero pues son frases peculiares, ¿verdad? Y esto pasa más en los pacientes con trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, en donde su lenguaje es muy peculiar y hay alteraciones pues en el pragmatismo del lenguaje en sí, ¿verdad? Dentro del criterio B2 tenemos insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad en las rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Tenemos elevada angustia ante pequeños cambios, dificultades para las transiciones, patrones de pensamiento muy rígidos, rituales de saludo, ¿verdad? Necesidad de seguir siempre con la misma ruta o de comer los mismos alimentos cada día. Entonces, si nosotros
un día no le avisamos que no vamos a ir a la casa, que vamos a llegar al Oxxo, que vamos a llegar al súper o que vamos a ir a la casa de la abuelita antes de llegar a la casa, eso ya es motivo para que el niño empiece a identificar que no le dimos para la izquierda, que seguimos derecho y ahí empiezan las crisis, ¿verdad? Y entonces parte de esto, pues es anticipar todo el tiempo para que ellos sientan que ellos empiezan a tener control sobre las situaciones y disminuir o evitar crisis, ¿verdad? Los mismos alimentos cada día. Este síntoma, pues lo empezamos a ver cuando empiezan los procesos de ablactación, ¿verdad? Además de las alteraciones sensoriales, pues empiezan que si no comen zanahoria y quieren puro chayote, pues puro chayote, ¿verdad? Entonces empiezan a notar patrones desde los 6 meses en esta situación de la alimentación. Dentro de el criterio B3 tenemos intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad y focos de interés que se refiere, ¿verdad? Fuerte vínculo o elevada preocupación hacia objetos inusuales, ¿verdad? Como el ejemplo de la basura del menor y intereses excesivamente circunscritos y perseverantes. Tengo un paciente igual, ¿no? Hay muchas anécdotas, pues, pero es un paciente que, que su interés es tomar fotos. Todo el tiempo a donde va, está tomando fotos. Y entonces, en el consultorio cuando va, le toma fotos a la sala de espera, le toma fotos a cada página de las revistas de la sala de espera, le toma foto a las tarjetitas de los doctores que están ahí. Cuando entra ya a mi consultorio, le toma foto a las plumas a la sala de espera, al sillón, y luego quiere que me quite las calcetas para tomarme fotos de los pies, que no lo permito, y va él modulándose el paciente, ¿verdad? Entonces, intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, ¿verdad? Dentro del criterio B4 tenemos hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual por los aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, aparente indiferencia al dolor o temperatura. Me han llegado niños que andan con sus papás en la moto y y pues han tenido lesiones por calor, por andar en la moto. Cuando empiezan los niños con estereotipias y dentro de las estereotipias puede ser el rascado intenso, niños con abrasiones muy grandes en sus manitas, no les duele, no lloran, eh, indiferencia a la temperatura, ¿verdad? Entro y los niños con el clima tienen muchísimo calor, ¿verdad? Entonces, se quieren quitar la camisa ahí dentro del consultorio. Entonces hay, pues, muchísimos síntomas. Tienen respuesta adversa a sonidos y texturas específicas, ¿verdad? Tenemos como el ejemplo más característico de los niños que no toleran el ruido. Y entonces que parte de las intervenciones pues son que se pongan sus orejeras para que funcione como aislante de ruido y a algunos les funciona bastante bien. Texturas específicas, ¿verdad? Hay niños que no toleran la ropa, no toleran las etiquetas, al contrario, ¿verdad? Y hay niños hiposensibles que les encantan las texturas, entonces se estimulan y se contienen bastante bien con ropa muy apretadita, ¿verdad? Para que se sientan estimulados, pues. Tenemos oler o tocar excesivamente objetos, lo que les decía, ¿verdad? Que llegan y huelen los libros, agarran mis plumas, se acercan, cualquier cosa que traiga la mamá la huelen, ¿verdad?
por todo el consultorio están tocando las paredes, están tocando los sillones, tocan las lámparas, tocan todo lo que ellos pueden alcanzar a ver. Y tienen fascinación visual con luces o movimientos. Y esto puede ser ya sea una cuestión de hiposensorialidad, porque por eso les gustan las luces, o al contrario, ¿verdad? Tenemos la hiperreactividad sensorial visual y entonces hay niños que van al Walmart o a Soriana y lloran con las luces, ¿verdad? Entonces, pues los papás les ponen sus lentecitos de sol y ya toleran, ¿verdad? Andar en el Walmart o andar en las tiendas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una amplia variedad, de criterios. Y bueno, pues los síntomas tienen que manifestarse en el periodo de desarrollo temprano. No obstante, pueden no revelarse totalmente hasta que las demandas sociales sobrepasen sus limitadas capacidades. Estos síntomas pueden encontrarse enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Entonces, síntomas pueden empezar desde los 6 meses, ¿verdad? Adultos, les digo, están llegando muchos adultos a la consulta para decirme, ¿y tengo autismo? ¿Por qué? Porque, pues realmente me estoy dando cuenta que a mí me pasaba lo mismo que mi hijo, ¿verdad? Pero pues muchos me dicen, en aquel tiempo no se conocía y pues yo aprendí a sobrellevar, ¿verdad? Aprendí a hacer alguna cosa o por eso me dedico a esto o por eso no me dediqué a nada, pues. Entonces, pues eso habla de el grado de desarrollo, ¿verdad? Del trastorno del espectro autista. Y pues hay pacientes adultos muy funcionales y que realmente solo quieren saber el diagnóstico para entender por qué tienen intereses restringidos, por ejemplo, o por qué son tan sensibles a los estímulos sensoriales, ¿verdad? Bueno, los síntomas causan deterioro clínico significativo en el área social, laboral o en otras importantes para el funcionamiento habitual, ¿verdad? ¿Cómo se puede deteriorar un chiquitín con trastorno del espectro autista? Bueno, pues no emite lenguaje, no se relaciona con sus compañeritos del, del salón, eh, cuando están, cuando las maestras los ponen a interactuar entre ellos, pues es una sobrecarga sensorial muy grande, los pacientes pueden empezar a morder. Entonces, hay como muchas cosas por el cual el funcionamiento del menor, así tan chiquito, pues se puede ver deteriorado. Y estas alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo, ¿verdad? Y cuando hacemos el diagnóstico de trastorno del espectro autista, se tiene que especificar si se acompaña o no de discapacidad intelectual, dependiendo de la edad del paciente, pues ya hay pruebas psicológicas estandarizadas, antes de entre los 4 y los 6 años el WIPSI, después de los 6 añitos el WIS, ahora ya está la versión 5, después de los 18 años el WISE, y entonces es la evaluación de cómo está cognitivamente y además cómo está ese funcionamiento, cómo está la adaptación de ese paciente realmente para hacer el diagnóstico de una discapacidad. Y bueno, tenemos que valorar también si esta condición se acompaña o no de deterioro del lenguaje, si está asociado a una afectación médica o genética, a un factor ambiental conocido. ¿Cuáles son las más comunes? Pues el síndrome de X frágil, ¿verdad? Tendremos muchísimas que todavía ni les ponemos nombre y ni se han identificado, pero pues hay muchas afecciones genéticas que pueden parecer autismo, ¿verdad? Y está asociado a algún otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento con catatonia, ¿verdad? Entonces, esta conducta de catatonia realmente a mí solo me ha tocado
verla en adolescentes y en adultos. En niños todavía no, a mí al menos no me ha tocado ver alguna conducta con catatonia. Y pues ahí tenemos que valorar ya, pues síntomas psicóticos, ¿verdad? Dentro de la clasificación, pues tenemos el nivel de gravedad del trastorno del espectro autista. Y entonces en el grado 3, dentro de la comunicación social, pues hay mínima comunicación social, necesita ayuda muy notablemente, o sea, realmente pues tienen que depender de un cuidador y dentro de los comportamientos restringidos y repetitivos, pues hay una marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio de foco y atención. Dentro del grado 2, en donde necesita ayuda muy notable, hay un marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. Y bueno, pues dentro de los comportamientos restringido y repetitivo, pues hay interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades de cambio de foco. Y en el grado 1 necesita ayuda, realmente solo tiene alteraciones en el área de comunicación social, ¿verdad? Y la interferencia significativa pasa pues en al menos un contexto. O sea, realmente el grado 1 pues son los pacientes más funcionales, es donde antes se llamaba trastorno de Asperger, ¿verdad? El autismo de alto funcionamiento, al grado 1 también se le conoce como autismo de alto funcionamiento, en donde la alteración principal pues es en la comunicación social, ¿verdad? Las habilidades sociales es la principal dificultad que tienen, y de entonces debería de ser el principal foco de atención para ellos. Bueno, aquí tenemos como esta parte de los síntomas, ¿verdad? Tenemos ahí algunos ejemplos. Los trastornos del espectro autista comienzan antes de los 3 años de edad y duran toda la vida de la persona. No obstante, los síntomas pueden mejorar con el tiempo. Algunos niños con TEA muestran indicios de problemas futuros en los primeros meses de vida y en otros casos, pues es posible que los síntomas no se manifiesten hasta los 24 meses o incluso ya hasta los 36 meses, ¿verdad? Que es la edad oficial en donde se realiza el diagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y bueno, algunos niños parecen desarrollarse normal y algunos niños pueden desarrollarse normal hasta los 24 meses y después dejar de adquirir destrezas nuevas o pierden las que tenían antes. De ahí es de donde viene el criterio clínico de hablaban y a los 2 añitos perdieron lenguaje, ¿verdad? Para empezar a pensar en el diagnóstico de trastorno del espectro autista o en algún deterioro del desarrollo. Los estudios realizados han mostrado que entre 1/3 y la mitad de los padres de niños con TEA observaron un problema antes del primer año de edad y entre el 80 y 90% antes de los 24 meses. Entonces, realmente esto es algo que se nota. Genera mucha angustia darse cuenta de que a nuestros hijos les puede estar pasando algo, pero mejora muchísimo el pronóstico si hacemos una intervención temprana. Casi siempre, antes de los 6 meses, dentro de los síntomas que reportan los papás, tienen que ver con niños que no tienen un buen patrón de sueño. Normalmente son niños que lo reportan como muy chillones, donde no se pueden consolar. Los papás los abrazan, los ponen por arriba, por abajo, les dan de todo lo que conocen y son niños que no se pueden consolar. Son niños que no establecen contacto visual, son niños que se retrasa o no se presenta la sonrisa social en los primeros 3 meses de vida. Entonces, desde el nacimiento empezamos ya a ver cosas, ¿verdad? Y entonces a los 6 meses
se agregan las alteraciones de la alimentación y entonces empiezan a sumar síntomas. Epidemiología, 1 en cada 68 niños. En México, 1 de cada 115 niños, 4.5 veces más común en varones. Pero la literatura también reporta que cuando el autismo es en mujeres, también lo reporta de mayor gravedad. Prevalencia en México, 0.87%. Y en el Hospital Juan N. Navarro, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil, ellos hablan de, en la consulta de primera vez, 128 casos nuevos al año, ¿verdad? Que representa pues el 5% de la consulta de primera vez. Dentro de el trastorno del espectro autista, realmente se han investigado muchísimas cosas, ¿verdad? Hablan de irregularidades en el sistema límbico, ¿verdad? Sobre todo en hipocampo y amígdala, disfunción en las llamadas neuronas en espejo, ¿verdad? Ahí en la corteza parietal. Actividad consistente con las neuronas reflejo, bueno, pues se ha encontrado en la corteza premotora, en el área suplementaria motora, en la corteza primaria sensorial, en el área de Broca y en la corteza inferior parietal, ¿verdad? Algunos estudios han observado aumento del tercer ventrículo y disminución del núcleo caudado, ¿verdad? Esta parte del aumento del tercer ventrículo también es algo que se da en los pacientes con esquizofrenia. Entonces, en la literatura está descrito que los pacientes que tienen aumento del tercer ventrículo son los que tienen más riesgo de desarrollar síntomas de psicosis dentro del trastorno del espectro autista. 14 a 30% experimenta incremento en el perímetro cefálico, en lóbulo temporal, parietal y occipital. Entonces, si bien no es un criterio clínico, pero sí hay investigadoras que están pues investigando si hay relación de este aumento del perímetro cefálico y autismo, como para que pueda ser un criterio clínico. Pues hay porcentajes anormales en relación a materia gris blanca. Normalmente hay más materia gris que blanca. Y pues hay pérdida de las células de Purkinje y células granulosas de corteza cerebral se han visto más pequeñas, ¿verdad? Y hay pues disminución en la producción de serotonina, el lóbulo temporal izquierdo, también hay alteraciones en la dopamina, entonces hay muchas alteraciones, ¿verdad? Hay diversas teorías sobre el trastorno del espectro autista y entonces habla en donde o no se activaron neuronas, o se activaron de más, o sí se activaron todas, pero unas secretan más neurotransmisores que otros. Entonces hay muchas áreas que se están investigando sobre qué pasa con el trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, pues tenemos a la corteza prefrontal, que es la responsable del déficit en las funciones ejecutivas, a la corteza extrastriada y bueno, dice su intensa activación produce la débil coherencia central, ¿verdad? Dificultades para entender y comprender las situaciones sociales que pues tendría que ver con la cognición social. Y los problemas estructurales en la activación de la función de la amígdala pues afectan la comprensión y la producción del lenguaje. El diagnóstico específico de los niños con TEA siempre será clínico y forma parte del segundo nivel de proceso de evaluación, ¿verdad? Esto es precedido de un primer nivel que incluye la identificación del desarrollo atípico a nivel de atención primaria mediante un sondeo clínico que se combina con la utilización de instrumentos de tamizaje. Se sugiere que el sondeo específico incluya la búsqueda de conductas de alerta o focos rojos que los padres comúnmente expresan y se agreguen a preguntas precisas del sondeo del desarrollo social, de la comunicación y de las conductas de interés restringido de parte del clínico. Doctora Marcela. Ajá, ¿las ¿hay escucho? alguna escala o algo para hacer el diagnóstico, como que sume algunos puntos y hacer el diagnóstico, es totalmente clínico?
No, sí hay escalas. Vamos a platicar un poquitito más adelante en la presentación, y platicamos de algunas escalas. Bien, gracias. Bueno, tenemos pues la maduración, ¿verdad? Del sistema nervioso central, de la pirámide de desarrollo. Y entonces, ¿por qué cuando vemos a los niños, sobre todo por ejemplo, en los modelos de Secretaría de Salud, como el CEREDI, ¿por qué es tan importante la intervención en los primeros 5 años? Bueno, pues porque debe de ir dirigida a la maduración de pues estos procesos, ¿verdad? De la emoción a las habilidades sociales, de la interacción al símbolo, ¿verdad? Y porque si no hacemos una intervención en esta edad de desarrollo, pues vamos a tener muchas deficiencias en la adolescencia y en la vida adulta. Esta es igual una conducta de alarma o focos rojos, igual yo les dejo la presentación, pero pues si empiezan a ver, hay alteraciones en la socialización, en la comunicación, conductas y actitudes, en el área del juego y en la imitación, ¿verdad? Son como los primeros criterios o síntomas que podemos empezar a ver en un niñito de 1 año y medio de edad, porque ya empiezan a llegar, ¿verdad? Al año 2 meses, año 6 meses, alguien ya me dijo que a lo mejor tiene autismo o ya vi en la tele, entonces, pues está siendo, ¿verdad? Masiva esta información. Igual luego tenemos criterios de los 18 a los 36 meses, datos de alteraciones en la socialización, comunicación, conductas y actitudes y el juego. Y luego ya nos vamos de los 3 a los 6 años, en donde realmente el padecimiento ya está bien instaurado y ya podemos ver lo que más se acerca a los criterios clínicos. Si vemos los manuales o las guías de Secretaría de Salud, sobre todo del Hospital Navarro para diagnóstico de trastorno del espectro autista, necesitamos pues su historia clínica, necesitamos la aplicación de la escala CARS, tenemos este instrumento que se creó, la EDI, la evaluación del desarrollo infantil, ¿verdad? Y pues aquí se pueden empezar a hacer como agregar escalas validadas, escalas que yo me certifiqué, escalas que conozco bien, ¿verdad? Para realmente poder tener un diagnóstico específico. Por ejemplo, aquí después de la EDI, en el protocolo seguiría la valoración o la aplicación de una escala Batten, ¿verdad? Antes de los 6 añitos. En donde también nos puede hablar sobre riesgo de trastorno del espectro autista. Pueden aplicarse también escalas de tamizaje como el MCHAP, ¿verdad? Hay una escala de tamizaje, se llama Véanme, es de la doctora Albores Gallo, y ella tiene todo un protocolo de evaluación, es una escala gratuita, solo uno tiene que ir a certificarse y a prepararse, y entonces habla sobre los criterios tanto del DCM5 como del CIE-10. Te puede dar el diagnóstico siguiendo estos 2 criterios, ¿verdad? Y entonces pone puntos de corte para una evaluación de tamizaje. Normalmente las escalas se deben de repetir con 1 mes de diferencia y que los 2 puntajes salgan en puntajes positivos para después pasar ahí a las entrevistas con los padres y a las entrevistas observacionales. Que cuando pasamos ya a la sospecha de los diagnósticos, pues ya nos dice aquí el protocolo que tenemos que tener alguna valoración cognitiva, ¿verdad? Es lo que les decía, ya sea el WIPSI o el WIS, dependiendo de la edad del menor, alguna valoración del desarrollo, sobre todo, bueno, el Vineland es para ver el grado de desarrollo social y de funcionamiento, en dónde está parado nuestro paciente, ¿verdad? Y qué tanto le falta en cuanto a desarrollo. Y la valoración clínica, pues ya sea que
que tengamos esta entrevista observacional con el ADR o el A2. Son escalas costosas, son escalas que no todos tienen. Dentro del área de psiquiatría, pues también está la entrevista del trastorno del espectro autista dentro de la entrevista clínica KISATS, ¿verdad? En donde específicamente preguntamos y toda esta valoración, pues viene dentro de los criterios de la CRIDI. Entonces ya hay varios instrumentos que se pueden hacer y que se pueden aplicar para el diagnóstico. Hay otra certificación por ahí que es la PDA, que grabas al menor y las entrevistas. Entonces, pues hay varias que se pueden usar. A mí me gusta mucho la Véanme porque está con niños mexicanos, o sea, que luego eran parte de los ítems, por ejemplo, del MChat o del CARS, en donde las palabras se pueden malentender y podemos tener falsos negativos. Y podemos estar subdiagnosticando autismo porque estas escalas salen negativas. Entonces es importante usar instrumentos validados a población mexicana, porque pues desde ahí puede existir el sesgo, ¿verdad? Entonces, pues es importante tener como toda esta visión de los instrumentos. Diagnóstico diferencial. Preescolares, bueno, ahí todavía estaba lo de retraso mental, pero ya se llama discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, los trastornos del vínculo, las alteraciones de hipoacusia o de sordera, los trastornos adaptativos, los trastornos de ansiedad, como la fobia social, el síndrome de Landau-Kleffner. En los escolares empezamos ya a tener trastorno obsesivo compulsivo, mutismo selectivo, esquizofrenia. En los adolescentes ya se empieza a valorar el trastorno esquizoide de la personalidad, incluso hay alguna alteración motora como la afasia. Entonces, necesitamos pues hacer una buena integración clínica de lo que está pasando con nuestros pacientes y sobre todo pues desde estos primeros añitos de edad, porque acuérdense que hablábamos de que en algún momento de su vida pudo haber cumplido criterios y haber mejorado las habilidades, pero eso no quita que no tenga esta condición de TEA. Comorbilidad, ansiedad, TDA, depresión, a veces solo son conductas, ni siquiera es un trastorno agregado, ¿verdad? Cursan 2 o 3 meses con hiperactividad y se quita, cursan con conductas autolesivas y se quitan, cursan 1 mes, 2 meses con obsesiones y compulsiones y se quitan, ¿verdad? Y entonces no se hacen como los diagnósticos agregados, pues porque no se cumplen criterios en tiempo y formas, ¿verdad? Cuando se cumplan criterios en tiempo y formas, entonces se le pone trastorno del espectro autista más TDA o más TOC o más lo que sea. Pueden existir síntomas afectivos como labilidad, afectividad inapropiada, asociaciones con trastorno bipolar, tics, síndrome de Tourette y bueno, la participación de acoso escolar que incluye victimización y agresión con frecuencia en contextos educativos, ¿verdad? Entonces son chiquitines pues muy vulnerables. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos 2 medicamentos autorizados, la risperidona, el aripiprazol. Dentro de los antidepresivos se puede usar la fluoxetina, se puede usar la sertralina. De los estimulantes se puede usar el metilfenidato. Aquí vienen específicamente las dosis, cuáles podrían ser los efectos adversos. Hay como más estudios o medicamentos de intervenciones off-label que no están reguladas, pero que se ha visto mejoría en los pacientes por usarlo, sobre todo cuando esto realmente ya no tienen mejoría. Se usa dentro de los antipsicóticos
También se puede usar olanzapina, se puede usar quetiapina cuando la primera opción no funcionó. Dentro de los antidepresivos también los pacientes tienen muy buena respuesta, sobre todo para conductas obsesivas como la fluvoxamina. Dentro de los estimulantes, además del metilfenidato, se puede usar la atomoxetina y la lixdesanfetamina. Están autorizados para TDA a partir de los 3 añitos, cuando ya tenemos un TDA marca chamuco. Entonces, si en el trastorno del espectro autista se están quedando rezagados los chiquitines, con mucho cuidado y vigilancia, se podría empezar el uso de algún estimulante. En Estados Unidos está observándose buena respuesta con un medicamento que se llama memantina para mejorar la cognición social. También los medicamentos no trópicos, los que mejoran la circulación cerebral, también se usan en los niños para mejorar las situaciones de lenguaje. Entonces, pues hay así como una gran variedad de cosas que se pueden hacer por los niños. Los medicamentos no son para siempre. En el trastorno del espectro autista, por tener autismo, no se debería de medicar. Lo que se medican son las conductas que le están generando una disfunción al menor. Y, y se emplean por episodios de 3 meses, 6 meses. Acuérdense lo que les decía, que pueden estar presentando síntomas 2 o 3 meses y se quitan y no siempre se queda en un trastorno agregado. Entonces, solo si está ocasionando una disfunción en el menor, se medican los pacientes. Controversial el uso de cannabis. Si bien ustedes buscan, hay muchos papás muy esperanzados al uso de cannabis, se ha visto que pueden mejorar parcialmente unos días y después hay un pico muy feo, ¿verdad? Cuando hacemos las investigaciones con ratitas, las ratitas les va súper bien 15 o 20 días y después de eso presentan conductas agresivas, se muerden, se golpean contra las cajitas. Y algo parecido pasan con los niños. Después de 2 o 3 semanas de uso de cannabis, al menos en mi experiencia y lo que yo he leído, empiezan a tener síntomas de ansiedad, se empiezan a morder más, empiezan más las estereotipias, empiezan a tener una afectividad inadecuada. Y bueno, sí está descrito que el uso de cannabis en los pacientes que tienen riesgo genético, por ejemplo, para desarrollar psicosis, pues se adelanta la psicosis. Entonces, yo no receto cannabis, no me gusta el efecto de la cannabis, y cuando, a menos que realmente tenga una intervención para manejo de cuidados paliativos, o alguna epilepsia refractaria en donde no hay nada más que hacerle al chiquitín, pues entonces es ofrecerle calidad de vida. Pero si no, todavía no, ¿verdad? Dentro del tratamiento no farmacológico, pues tenemos la teoría de la mente, la valoración neuropsicológica para todos estos niños que se van quedando rezagados, sobre todo en la maduración de funciones ejecutivas o en procesos atencionales, en terapia cognitivo-conductual, psicoeducación a la familia. Dentro de las terapias conductuales, la que más funciona es SABA, en donde se puede identificar como tu lista de estímulos desencadenantes de la conducta, y lo que se buscaría sería que tú anticipes no desencadenar esa conducta, para que entonces el niño logre un aprendizaje. Y entonces el método ABA te habla sobre la generación de aprendizajes, y el aprendizaje no se logra cuando el niño está en crisis. En la crisis se resuelve, ¿verdad? Se calma, pero no se enseña. Entonces, la enseñanza en el método habla sobre enseñarlos en calma, ¿verdad? Cuando están más receptivos hacia qué cosas son agradables y se esperan de ellos.
terapias de educación y de aprendizaje, el método TECH, la laborterapia y la integración sensorial. Entonces, existen pues perfiles sensoriales. Hay un perfil sensorial también muy bonito de una, no me acuerdo qué especialidad tiene esta mamá, pero es una mamá europea, y ella creó un perfil sensorial que se llama perfil sensorial arcoíris. Y entonces igual te hace las 200 y cacho de preguntas y entonces va marcando como en un arcoíris cómo está toda la integración. Y entonces tú ves como la integración en la parte media del arco iris, los que están hiposensibles hacia abajo y los reactivos, pues pasándose de la media, ¿verdad? Entonces, eso yo vi que les funciona muy bien a los terapeutas ocupacionales para saber las indicaciones de qué estimular con los menores. Dentro de la terapia de lenguaje, pues hay que buscar si la alteración está siendo receptiva, si está siendo expresiva, si tiene alguna alteración del habla o si hay alguna alteración en la comunicación. Dentro de la nutrición hay muchas alteraciones y muchas pautas sobre si les quitamos los lácteos, que si les quitamos algunos alimentos, que si les quitamos todo lo de las harinas. La verdad es que habrá algunos pacientes que mejoren. Casi siempre los pacientes que mejoran son los pacientes que tienen alguna alteración genética que parece autismo, ¿verdad? Alguna alteración en el metabolismo de las proteínas o de los aminoácidos. Les cuento rápido. Durante mi residencia nos llegó una adolescente que se había hecho alrededor de 200 cortes en el cuerpo y la encontraron en el baño de un parque público. Entonces, estaba toda cortada la cara, los brazos, los pechos, todo. Y entonces empieza la evaluación diagnóstica. Sospechamos de un trastorno del espectro autista, pero híjole, había algo, tenía como su carita peculiar, era muy selectiva a algunos alimentos. Dijimos, no, algo más pasa con ella. Entonces pedimos una interconsulta al servicio de genética. Y entonces genética le empieza a explorar, le pide su cariotipo, le pide laboratorio sobre metabolismo de los aminoácidos. Y sí, la paciente tenía una alteración del metabolismo de los aminoácidos. No me acuerdo específicamente cuál ahorita, pero necesitaba dosis gigantes de ácido fólico y de otro metabolito. Y entonces parte del tratamiento era que ella no estaba procesando estos aminoácidos y entonces la acumulación de estos aminoácidos sí estaban relacionados con algunas alteraciones que parecían trastorno del espectro autista. Y entonces el tratamiento para ella, además de medicamento para el control de impulsos, pues era una dieta muy específica para ella con este tipo de suplementación. Entonces, pues ella tenía un padecimiento que padecía autismo, pero no era autismo. Y entonces ahí en estos casos es donde se dan las alteraciones y donde funcionan bien las situaciones de cambios de alimentos, ¿verdad? El abordaje es multidisciplinario. Dentro de las recomendaciones, pues que los pacientes tengan acceso a servicios de salud y asistencia social, favorecer una evaluación integral a los pacientes con TEA, se tienen que realizar ajustes al entorno social, físico y en los procesos de atención, tienen que tener atención integral, intervenciones para los problemas de sueño, fomentar la integración social y la transición a servicios para adultos, que eso es ahorita pues algo que apenas está como viendo qué se hace con los pacientes con TEA adultos, sobre todo los que necesitan pues estos cuidados tan específicos, ¿verdad? No hay cura para el autismo. Los predictores de mejor pronóstico son el coeficiente intelectual y el grado de competencia en la comunicación y lenguaje.
y pues los predictores de mal pronóstico se asocian a la presencia de algún déficit intelectual severo o profundo, ¿verdad? Este es un estudio, nada más se los voy a dejar aquí, se hizo por la doctora Patricia Zabaleta, que es una psiquiatra infantil y igual investigó sobre la infraestructura disponible para atención de los trastornos del espectro autista en el sistema nacional. Da un informe final, quiénes se necesitan o qué se necesita para hacer este diagnóstico y para tratarlos. Y investigó como con qué redes o qué cosas se tenían en los sistemas de salud para trabajar con estos pacientes. Y bueno, pues se da esta propuesta como ideal para la atención escalonada de los trastornos del espectro autista. Entonces, pues tenemos que en la comunidad, padres de familia, maestros y cuidadores identifican los casos, envían al centro de salud, en el centro de salud le aplican su EDI, el centro de salud ya sea que si hay algún CEREDI, los manda directo al CEREDI o pasan por todo este proceso de segundo nivel, en donde ya los ve pediatría, neurología pediátrica o algún tercer nivel psiquiatría infantil, y entonces los contrarrefiere a estas áreas como CERED, ICRE, DIF, para que se haga el proceso de rehabilitación del menor. Y bueno, pues el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo fue el día 2 de abril, y pues cada vez hay más personas que están al pendiente y al cuidado de estos chiquitines. Y bueno, pues aquí en Colima, les digo, ahorita está en revaloración este decreto para ver cómo desde la parte de los servicios de salud se puede mejorar la intervención de los pacientes con situaciones más específicas, ¿verdad? Entonces, pues sería todo por mi parte. A mí me gusta mucho el trastorno del espectro autista, entonces, pues realmente pues es un tema muy padre, ¿verdad? En Colima, sobre todo en Manzanillo, hay una asociación, a lo mejor la conocen, es la asociación Asperger Colima, Asperger Manzanillo, perdón, y hay pues varios profesionales que andan ahí, ayudando a estos chiquitines, y hace varios cursos. Quieren traer a un ponente internacional por ahí de octubre, noviembre, diciembre. Igual le paso la información a la doctora Lima, y lo quieren hacer en un hotel de Manzanillo. Quieren hacer una jornada sobre autismo de fin de semana y la quiere hacer la Asociación Asperger Manzanillo. Yo los apoyo dando conferencias gratis a esta asociación. Hay maestras de educación especial que también están muy comprometidas con algunas intervenciones para trabajar con estos niños. Y el 28 de mayo vamos a tener un curso para la asociación, el Manzanillo, y va a ser sobre algunos métodos de aprendizaje, va a ser dirigido a maestros, va a ser todo un sábado, una jornada, y pues va a estar padre. Vayan leyendo ahí sobre la Asociación Asperger Manzanillo, por si les interesa, a finales del año quieren traer a este ponente. Pero no me acuerdo bien cómo se llama ahorita, pero es uno de los que sale en los blogs de Autismo Diario. Carlos, algo se llama. Ahí les paso el dato con la doctora Lima. Y bueno, pues sería todo. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Estaremos al pendiente de este evento a finales de año. Tenemos con nosotros a la doctora Daniela. Tiene algunas preguntas para usted. Claro. Hola, doctora, buen día. Hola, hola. Tengo entendido que hay cierta asociación entre trastorno del espectro autista y psicosis. Entonces me gustaría saber qué tan frecuente es aquí en México. Raro. La esquizofrenia es menos del 1% en adultos y en menores es
como punto 2 por ahí. Y normalmente se diagnostican los casos arriba de los 12 años, más o menos, a menos que haya un componente cognitivo, como una discapacidad intelectual moderada, grave, profunda, es que podemos empezar a ver síntomas de psicosis desde muy chiquititos. Entonces, si partimos de eso, pensaríamos que los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista y además son de mediano o bajo funcionamiento, o sea, de segundo o tercer grado, pues sí, sí estaría más asociado los síntomas de algún trastorno psicótico, ¿verdad? Y bueno, ya dependiendo de cuando se presenten los síntomas, se decidirá si ese trastorno psicótico, pues es un trastorno psicótico breve y se quitó, o si duró más de 6 meses, pues entonces se tendrá que hacer el diagnóstico de esquizofrenia, además del trastorno del espectro autista. Ok, muy bien. Y sobre las terapias, el tipo de terapia para cada paciente lo eligen en base a las áreas de bajo funcionamiento que tienen, o cómo es. Se debería hacer así. O sea, se debería de tener un perfil integral de los menores. Casi pedirle como una batería de valoración a los niños y entonces se debería de ver cómo está el desarrollo cognitivo, cómo está el desarrollo motor, cómo está el desarrollo del lenguaje y cómo están las habilidades sociales. Y bueno, dentro del desarrollo motor, pues se tendría que valorar el desarrollo sensorial y en base a cómo salga cada valoración, se deberían de dar las intervenciones a los menores, ¿verdad? Y se deberían de prescribir si necesita intervención pedagógica, si necesita una intervención sensorial, si necesita una intervención psicológica y si va a ser cognitivo-conductual o va a ser ABA o la que haya a la mano, si necesita, por ejemplo, trabajar psicomotricidad antes de los 6 añitos, ¿verdad? Okay, Y necesita dentro de yo casi nunca mando a los niños a neurorehabilitación antes de los 6 años, porque creo que con los psicopedagogos pueden salir después de los 6 añitos. Entonces, sí, si ya tenemos alguna prueba cognitiva, como un BAMPE, un WIS, un WISE o una BANFE ya como tal, y salen alteradas que la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, entonces debería de ser un foco de rehabilitación específica para ese menor. Muchas gracias. De nada. Doctora, cuando los niños presentan estas crisis, ¿cuál es el tiempo más prolongado que lo pueden presentar? Comentó que fueron 4 horas en el ejemplo del niño que le tiraron sus objetos. Una mamá, ¿cómo se daría cuenta de que tiene el problema cuando ella está pensando que es solo un berrinche? En los manejos conductuales hablan de, pues de que la crisis debería de durar lo que el niño tiene de edad y desactivarse en lo que el niño tiene de edad, ¿verdad? Entonces, pues esta crisis del paciente, realmente la mamá ya sabía el diagnóstico porque el niño, creo que esa crisis la tuvo cuando tenía como 9 años, 8, 9 años, ¿verdad? Entonces, pues aunque el niño estaba medicado y tenía todos estos tratamientos, pues duró muchísimo y lo que la desactivó fue el que el niño encontrara la causa pues de su crisis, que era el conocer en dónde estaban sus objetos, ¿verdad? Entonces las crisis pueden durar días, sí, con altibajos, pero la crisis que lo desencadenó el martes puede generar una crisis todavía jueves o viernes o más días, ¿verdad? Ok. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la presentación. Más, doctora, perdón. Bueno. Bueno. La escuchamos, doctora Silvia.
Aquí las escucho. Ah, ok, perdón, es que no, mi computadora. Ya desactivó su micrófono, doctora. Ya, parece que ya, perdón. Doctora, de veras que estoy feliz de que haya aceptado. Doctora, estoy feliz, doctora Marcela, de que haya aceptado la invitación. Gracias. De veras que muchas gracias por toda su agenda, con todo lo que sabe y toda la experiencia, se lo agradezco y es una apasionada del autismo y mucho que aprenderle. Muchas gracias, doctora. Y perdón porque mis computadoras andan muy mal, no sé si me escucho. Y bueno, solamente quería agradecerle y hacerle también llegar algunas preguntas. Estamos tratando de implementar aquí en el CRI Guadalajara un protocolo de autismo en donde estamos queriendo que se queden algunos instrumentos también para que sea por parte de CEREDI Jalisco, unos instrumentos en donde pueda ser como un tamiz inicial, pero creo que de repente nos estamos perdiendo porque no solamente serían los instrumentos, todo esto que tiene que ser una forma multidisciplinaria. Entonces después le vamos a comentar para ver si puede asesorarnos con lo que vamos y pueda estar dentro de este protocolo con su asesoramiento previo a sus tiempos. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Claro que sí. Ahí me va avisando y con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente Hasta ponencia. luego. Bye.